Bueno, estamos llegando al final de unas jornadas muy extraordinarias para nosotros. Estamos muy contentos por todos los involucrados. Ha sido un gran esfuerzo. Nosotros arrancamos en diciembre pensando en el programa de estabilización y en devolver la institucionalidad a las políticas públicas, al Banco Central. Y en el camino nos encontramos que teníamos muchos compromisos internacionales y el Banco Central en sí mismo tenía una agenda institucional doméstica también desafiante, entre ellos las jornadas. Así que en el medio del proceso de buscarle una solución al principio de hiperinflación que estábamos todos enfrentando, en algún momento llegó el segundo de decidir si íbamos para adelante o no. Notamos en el mundo un gran interés en Argentina, obviamente con la figura del presidente Milei, y en ese caso tuvimos, quizás por ese lado y por las ganas que uno siente cada vez que viaja y representa a Argentina en el exterior, mucho interés en que a Argentina le vaya bien. Para que a Argentina le vaya bien es importante abrir el diálogo y el entendimiento aquí domésticamente para que los argentinos, que como en el panel anterior mencionaban, volvieron a traer al sistema aún con cepo, que era algo impensado allá en diciembre, una cantidad de dólares que empieza a complementar la remonetización que ya hemos visto desde el principio de año en pesos, da cuenta de una economía que empieza a entusiasmarse de operar con baja inflación. Realmente un milagro. A nosotros nos han resultado, creo, extraordinarias, como ustedes han visto, por múltiples razones estas jornadas, por los protagonistas. Disfrutamos esta presencia de funcionarios, académicos, profesionales que han venido a compartir sus extraordinarias experiencias, dejándonos aprendizajes y enriqueciéndonos mucho con sus perspectivas. Hasta ahora, en los últimos años, además del cepo cambiario, se notó un cepo intelectual. Y parte del propósito de estas jornadas era abrirnos la mente y pensar y poder intercambiar opiniones. También es extraordinario por el acompañamiento. Nos hemos visto sorprendidos, desbordados, y la posibilidad de recibir tanta gente como la que ha estado acá. Es una extraordinaria cantidad de estudiantes, profesionales, académicos de la economía y profesionales de las finanzas que han querido participar del debate, que han querido entusiasmarse. Recibimos más solicitudes de inscripción de las que pensábamos y además el presidente mismo se entusiasmó de participar del debate y hoy vamos a tener el privilegio no solo de acompañar a una gran cantidad de argentinos interesados, sino quien está trazando el camino para coordinarnos hacia un futuro mejor. También es extraordinario por el lugar y momento, por este lugar extraordinario en la historia en la cual nos encontramos, recientemente bautizado Palacio Libertad. Nos invita a pensar en el momento de la historia argentina que nos toca vivir. La consigna de este gobierno gira en torno a la libertad y para nosotros en este ámbito eso significa la libertad económica, la posibilidad de prosperar. Y también el tema que nos convoca, esta relación evidente para muchos, pero misteriosa para otros, de la relación entre déficit fiscales, la política monetaria y la inflación. Es un tema de interés extraordinario porque todos los argentinos reconocemos que es una de esas materias que nos hace sufrir. Podemos creer que la dominamos en teoría, pero cada vez que hacemos un intento de rendir el examen en el pasado, nos volvemos con un reprobado. Y en esta ocasión creo que hemos aprendido muchas lecciones, no solo de países vecinos, de países desarrollados que han hecho las cosas mejor hace ya más tiempo, pero también de nosotros mismos, y creo que el cambio viene por la sociedad. Entonces, para terminar esto voy a agregar algunas consideraciones. Tenemos un gran equipo en el Banco Central, con quienes hemos estado no solo tomando decisiones, diagnosticando la coyuntura, pero también pensando en la comunicación, en entender la problemática. Y en este caso hemos enfocado
algunos conceptos que creemos que va a ser muy útil, no solo para entender dónde estamos, a dónde vamos, sino también entender las magnitudes, porque a partir de los números es que uno entiende los que llamamos los economistas los trade-offs, las decisiones, y creo que esta presentación armada con el equipo del Banco Central les va a ayudar a conceptualizar. Hay 4 capítulos grandes, creo que nos hace pensar esta conferencia. Uno es el momento memorable, como le decimos, 1981, donde se lanza el famoso trabajo, un poco aritmética monetarista incómoda, que habla de la dominancia fiscal. Es otra manera técnica de decir lo mismo que está en el título de las jornadas. Y este problema de dominancia fiscal de la política monetaria propuesto por Sargent y Wallace, casualmente viniendo de Minneapolis, donde Juan Pablo Nicolini trabaja, donde el presidente de la Fed, Neil Kashkari, también trabaja, y han venido acá. Y en ese sentido parece que se alinean muchas cosas, no solo nuestro problema, sino la gente, no que lo está estudiando hoy, sino un lugar donde se empezó a pensar este problema en mayor profundidad. Tenemos, primero creo que el segundo capítulo que se me ocurre que vale la pena compartir es el ciclo de tropiezos, o lo que podríamos llamar, parafraseando a Sargent y Wallace, mucha aritmética monetarista empalagosa. Argentina ha tenido esto que se llama déficits crónicos. A veces son agudos, pero crónicamente hemos tenido déficits. Y estos hechos estilizados que destacan la relación entre déficits fiscales, política monetaria e inflación, creo que nos ayudan también a saber por qué, cuando nos convoca el presidente Milei y habla de esa historia del siglo, dónde están los números que mucha gente no ha mirado para pensar en el diagnóstico, en las soluciones a futuro, y que él sí ha planteado. Bueno, en el Banco Central tenemos también equipos que han podido no solo conceptualizar los temas, sino ponerle números, armar bases de datos y mostrarnos que esto, lejos de ser una narrativa política, es una materia pendiente económica. Creo que el tercer punto importante es la reincidencia. Tuvimos un periodo breve de baja inflación en los 90s y hubo 2 décadas de reincidencia más recientes donde hubo mucha aritmética monetarista insoportable. ¿Y por qué insoportable? Porque cuando uno estira el problema hasta su límite, terminan rompiéndose muchas cosas y se hace insoportable, digamos, pensar hacia adelante. Y nosotros hemos encontrado en el Banco Central que una manera de poder explicar esto es a través justamente de mirar el balance del Banco Central, sus activos y pasivos, y darnos una medida del grado de dominancia fiscal. Hay distintos grados. En el panel inicial, los banqueros centrales de países desarrollados nos explicaron que a veces tienen un dilema porque si hay mayor expansión fiscal, ellos quizás que veían una tasa de interés bien ajustada y calibrada, se veían obligados por presiones por ahí de demanda e inflación de tener que subirla. O sea, había una dominancia, pero en un sentido de manejo cíclico de la política monetaria. Lo que ha pasado en Argentina es mucho más grave y difícil de revertir, que es un deterioro del propio activo y pasivo que hace poco efectivo cualquier herramienta del Banco Central, quiera o no ordenar la inflación. Ya el ratio de activos y pasivos muestra desbalances no solo de flujos, que son los que se expresan en el déficit fiscal, sino también de stocks. Y resolver esos stocks es un problema muy grande que hemos, creo, avanzado notablemente en la gestión. Finalmente, el año de recuperación, donde lo que estamos viendo en el Banco Central es mucha aritmética monetarista saludable. El programa de estabilización que tenemos en curso está orientado a eliminar esta dominancia fiscal, pero no solo eso, también la dominancia cuasi fiscal, de la cual escuchamos hablar en estas conferencias, y también una dominancia bancaria, es decir, el Banco Central, cuando arribamos a la gestión,
no controlaba la liquidez del sistema, sino que los bancos tenían la opción de incrementar o no la liquidez de la economía. Entonces, la dominancia fiscal llegó a un extremo en Argentina pocas veces visto y requería soluciones muy, muy creativas. Bueno, esto simplemente para hacerle honor a la introducción de quienes han desarrollado este tema en economías cerradas, economías desarrolladas, y quizás lo que vamos a nosotros tratar de innovar un poco es pensar este tema en economías abiertas, donde no solo es la misión monetaria excesiva por sobre la demanda, la que el fisco le impone al Banco Central, convalidar, sino también, y especialmente en el caso de Argentina, cuando se descuida el crédito público y el acceso al mercado y no hay refinanciamiento externo, el Banco Central no solo termina emitiendo una infinidad de pesos, sino que entrega las reservas hasta que no quedan reservas para equilibrar el sector externo. Entonces, lejos de haber una restricción estructural de dólares, como algunos teorizan, en general lo que uno ve es que hay un proceso muy predecible en el cual en mercados emergentes, en países como Argentina, la dominancia fiscal pasa a ser todavía más dañina porque genera no solo desequilibrios internos de inflación, sino desequilibrios externos cambiarios que luego retroalimentan la expectativa inflacionaria. Vamos directo a esta historia económica que es fascinante. Lo interesante, creo, es que estos datos existen, que están y que convalidan el diagnóstico que no nosotros en el equipo económico, ni el presidente Milei en el primer discurso, sino que el presidente Milei en la campaña les explicó a los argentinos. No son números generales, son números bien precisos, trabajados, tenemos trabajos de profesionales del Banco Central, ahí están citados por quien quiera mirarlos, que se ve una relación muy clara entre déficits fiscales, el área gris y la inflación. Nosotros vemos ahí una relación que obviamente acelera y crece a partir de Bretton Woods, y los datos estos históricos nos ayudan a entender que, lejos de una narrativa política, este es un problema bien definido y claro para nosotros, y que en los últimos años hemos vuelto a las peores prácticas, y los resultados son lo que la historia ya nos enseñaba. Se sabía que esto iba a suceder, pero no se le prestó debida atención a la historia. ¿Y qué pasó con el Banco Central en ese escenario? Porque lo que uno ve es tasas reales negativas a lo largo de mucho tiempo y de magnitudes realmente exorbitantes, es decir, con excepción del periodo de dinero endógeno de los 90, la respuesta monetaria a la inflación ha resultado totalmente insuficiente, considerando la métrica de que ha prevalecido tasas reales negativas, que significa no solo que el ahorro pierde con la inflación, sino que eventualmente en la respuesta del sector privado ese ahorro se va de Argentina. Se dice que Argentina tiene un problema de bajo ahorro interno. Bueno, eso también es endógeno porque si la economía crece y el ahorro se preserva con tasas reales de interés que compensan al ahorrista, a lo largo del tiempo uno debería esperar que ese problema ya no lo tengamos. Y el ahorro doméstico es lo que hablaban los ejecutivos de los bancos en torno a cuál es la perspectiva del fondeo. Si es de los argentinos, y sabemos que hay muchísimos millones, miles de millones de dólares, que es la acumulación de salida de ahorros anteriores, si esos vuelven, tenemos por delante un proceso de remonetización muy importante, pero para que ese ahorro quede en el país es importante también que la política monetaria se demuestre independiente de la fiscal y que la política fiscal se proponga, tanto el Ejecutivo, que tiene la convicción, pero también el Congreso, en decidirse que vale la pena traer el ahorro interno argentino de vuelta, bajar la inflación y dejar que la política monetaria pueda hacer lo que puede hacer en otros países. Aquí lo que vemos es el impuesto inflacionario. Esto se lo dejo a ustedes para mirar después. Todas estas presentaciones van a estar en la página del Central. Creo que es importante ver
la inflación, se dijo, me pareció interesante, no solo es un impuesto, es una estafa. Y bueno, especialmente cuando los niveles a los cuales hemos visto que llega Argentina a través de distintas métricas, claramente, si uno mira con agregados mayores como M3, a fines del 2023 estamos cerca de un 8% de PBI. Eso es un impuesto no legislado, es decir, es una estafa. También es cierto que Argentina tiene una crisis de balanza de pagos y a veces lo fiscal precede, a veces coincide y a veces viene después. Pero en las economías abiertas también creo que se ha vuelto muy necesario incluir los recursos externos que son transferidos en monto total de lo que el Banco Central le presta al Tesoro para entender el problema de la dominancia fiscal. Cuando el país se predispone a hacer litigios largos, no buscar resolver un problema de deuda, finalmente pierde el acceso al mercado y en esa pérdida de acceso al mercado, el stock de reservas, que es finito, no es infinito, termina siendo usado para ir haciendo pagos, hasta que no queda más. Entonces, esa extracción de recursos del balance del Banco Central, que está del lado de los activos, es algo que vamos a ver en esta presentación, hasta dónde llegó lo que podríamos denominar vaciamiento. Tenemos 2 décadas de reincidencia y como Santiago Bausili mencionó en la apertura, eso contabilizado son más de 60 puntos porcentuales del PBI que desde la salida de la convertibilidad el Banco Central ha transferido al fisco. Son impuestos no legislados y esencialmente estamos viendo en esta tendencia algo que realmente no hemos visto en tiempos que empezaron con superávit fiscales, pero de alguna manera la intuición de haber estado tantos años bajo controles capitales nos hace entender que hubo una elección muy clara de aislamiento del mundo donde el Banco Central iba a ser durante cierto periodo político suficiente para financiar ese proyecto, pero no hubo un planeamiento de largo plazo porque no hubo una estrategia para volver al mercado. La fase terminal de dominancia fiscal es, creo que, el concepto que me gustaría que les quede. Nosotros, como decía, no llegamos al final, digamos, de un proceso fácil de revertir. ¿Cómo se manifiesta esto? Una aceleración inflacionaria, el gráfico de la izquierda, porque la base del impuesto se achica, la base de impuesto que es la base monetaria, llegamos a estar en 2,5 puntos prácticamente el PBI, ese es el rechazo de la moneda del peso, y en algún sentido es un llamado de atención. Por eso nosotros estábamos preocupados al inicio de la gestión, pero creemos que hacia mediados de año nos pone muy optimistas la remonetización. Creo que hay algunos que interpretan mal un crecimiento de la base monetaria porque la experiencia nuestra ha sido que siempre viene por más oferta, pero no por demanda. Y sin embargo, ante la trayectoria de los precios, de una baja de inflación y cerrando todas las canillas de emisión monetaria, lo que estamos viendo ahora es un proceso sano de remonetización en el cual el sector privado demanda al ritmo que necesita recursos líquidos para volver a remonetizar. Históricamente estamos en un 8% del PBI, 2,5%, claramente no faltaba mucho para un colapso no nominal de la economía, sino real y social y político. Y no hay precedentes, creo, comparables a la recomposición de pasivos remunerados en el conjunto con la caída de activos también que les mencionaba, de un Banco Central como a fin del 2023. Cuando nosotros hablamos del riesgo hiperinflacionario, no lo decimos livianamente. La bola de pasivos remunerados medidos en relación a la base monetaria superan los que vimos en la antesala de una hiperinflación, que no es un contrafáctico, sino una hiperinflación concreta que se vivió en el 89. Entonces, haber podido esquivar esa casi probabilidad, casi certeza de hiperinflación, por lo menos en esta métrica, creo que es algo que nos tiene que acompañar para construir paciencia y conocimiento de que lo que hemos recién evitado
no es fácil evitar y recuperar el terreno y la credibilidad que lleva a estar al borde es importante. En el gráfico de la derecha también ven que no es solo en cuestión de pasivos, también los activos. En el gráfico de la derecha uno lo que ve es esa tijera al final. Los pasivos remunerados ahí son la línea oscura y los activos la línea gris. Y como ven, también se corrobora que salvo en el 89, en los 80, no vimos experiencia donde en relación a los pasivos había tan poco activos para defender la moneda. Entonces, claramente la expectativa inflacionaria entraba por todos lados. No había manera de escaparse, porque uno puede generar muchos pasivos, pero si tiene muchas reservas, después los puede subsiguientemente absorber. Acá nosotros no teníamos esa ventaja al asumir. Y a fin de 2023, entre el overhang monetario y el underhang cambiario, este ratio versus activos en dólares, que es el gráfico de la derecha, el ratio de esas dos líneas que divergen, bueno, como les decía, marcaba un tipo de cambio implícito que estaba muy arriba de cualquier pronóstico, y básicamente porque era el tipo de cambio que equilibraba el exceso de pesos con el faltante de dólares, una especie de dólar convertible, decían muchos. Pero esa métrica es preocupante porque asume que después de que ese tipo de cambio limpia el desequilibrio, seguimos la vida cotidianamente, y sabemos que no es así, porque eso le quita todo ancla nominal y hubiéramos probablemente entrado en problemas en la economía real muy importantes. Redondeando ahora, ¿cómo salimos de esto? Y creo que esto ayuda a pensar también desde el equipo económico cómo pensamos los problemas y qué capacidad podemos mostrar para los que faltan resolver. Bajo la guía y los principios de déficit cero, el ministro Caputo, de un día para el otro, bajó el financiamiento que se había acumulado a arriba de 50 billones de pesos durante el año pasado a través de distintas formas de dominancia fiscal. Este financiamiento del Banco Central lo bajó a cero, y eso se mantuvo durante todo el año. Por el lado del Banco Central, la gestión estaba orientada a bajar la tasa de interés, porque los intereses anualizados, si uno los proyectaba, creaban dinero por múltiplos de la base monetaria, es decir, tasas de interés no enfriaban la demanda, lo único que hacían es que creaban mayores excesos esperados a futuro. Parece todo muy lógico, pero también fue necesario apelar a cierta creatividad. No era solo política monetaria, fiscal y cambiaria, sino que había que echar mano a las finanzas, porque había contratos y la consigna del presidente era no romper contratos. Fue necesario diseñar contratos nuevos para absorber pesos, eso era el swap de monedas, el BOPREAL. También había necesidad de recomprar contratos y así frenar la emisión de pesos, me refiero a los puts y a los bits, para de estas dos formas eliminar esta dominancia cambiaria y bancaria que sumaba y agravaba a la dominancia fiscal. Esto se logró y la verdad que es un proceso que no se logra de un día para el otro, pero que creo que no solo complementa, sino que refuerza lo que se hace a nivel macro. Es decir, una crisis tiene una dimensión macroeconómica y una dimensión financiera y una secuencia de tiempos, y en esto una respuesta integral como la que pusimos al servicio de la estabilización nos llevó a lo que vemos en esta filmina, que es enfocarnos mucho en el mercado doméstico. ¿Cuáles son los resultados de esto? Y en particular quiero hacer referencia a la secuencia, porque hicimos una fase 1 fiscal, segundo monetario y dejamos lo cambiario a tercero. Hay algunos que lo cambiario le dan más importancia, creen que acelera las soluciones. Nosotros cuando arrancamos la gestión teníamos tasas de interés negativas en términos reales, cercanas al 50%, y esto era producto simplemente de que todos quienes tenían ahorros en pesos y no podían comprar dólares querían adquirir títulos indexados que le permita protegerse contra la inflación. Ahora,
Durante este tiempo se avanzó, se logró que esas tasas, a través de la baja de inflación, el aumento de credibilidad, la confirmación del déficit cero, vayan a niveles normales. En vez de, digamos, apretar un botón, liberar el tipo de cambio y dejar que estas tasas empiecen a buscar el precio de equilibrio, probablemente subiendo quizás a niveles positivos de 100%, porque ante la incertidumbre de enero, febrero, marzo, ¿cómo ponías un precio al crédito en pesos? ¿Cómo ponías un precio al depósito en pesos? A un título público en pesos. Sin saber si el déficit cero era cierto frente a los embates del Congreso que querían volver al modelo anterior y no convalidar lo que no era deseable, pero sí absolutamente necesario para evitar la hiperinflación y una crisis social. Bueno, gracias a la paciencia de entender que el cepo no era algo deseado, pero sí era algo que te daba tiempo, la ingeniería de la Secretaría de Finanzas, la firmeza de la Secretaría de Hacienda y un trabajo fuerte del Banco Central para cambiar las regulaciones y dar espacio, sacar tasas mínimas, máximas, regulaciones que generaban distorsiones. Empezamos a tener realmente un mercado interno sin seguros, un mercado interno sin trabas, y eso nos ayuda, creo yo, a sentar las bases para una economía que pueda transitar hacia la libertad cambiaria con un sistema interno funcionando, porque si vemos entradas de capitales fuertes o salidas y este sistema no nos tomamos el trabajo y la paciencia de reordenarlo y tener un equilibrio monetario, es muy difícil pensar que abrir el cepo te permite tener automáticamente un equilibrio cambiario. Son dos caras de la misma moneda, la moneda y las tasas de interés. Nosotros hemos logrado avanzar y hoy la economía está cada vez más nominalizada. Al principio se temía un rodrigazo, se temía una indexación excesiva. Fíjense que con la credibilidad y sin malabarismos mágicos pudimos nominalizar la economía porque los argentinos vieron una senda que bajaba la inflación y convalidaron tasas no solo menores en términos nominales, sino eventualmente una preferencia por tasas nominales porque querían apostar a la desinflación y era más atractivo. Entonces hemos cambiado la composición de deuda. Y el Banco Central también como resultado ha saneado contablemente su balance, ha reducido los activos que estaban artificialmente inflados porque eran títulos o préstamos del gobierno que no tenían un valor de mercado igual al que estaban contabilizados. Y lo que hicimos en el Banco Central es sujetarnos a las mismas reglas que tienen nuestros regulados y valorar las cosas por lo que valen, eliminando la ilusión óptica, contable que había antes. Pero haciéndolo, claramente teníamos que recuperar los activos líquidos y eso se hizo y los gráficos estos son testimonio de un gran trabajo también de administración del Banco Central, que escapa las cuestiones de política monetaria que uno habla, pero que tienen que ver con esa recomposición que después termina dándonos herramientas para un nuevo régimen. Uno no puede transitar a un nuevo régimen con las manos atadas, tiene que soltar las manos, tiene que adquirir, recuperar esas herramientas y recomponer el balance central es lo que logra. El resultado tercero es el más evidente y el buscado, que es que la inflación ha bajado fuertemente. Las tasas de interés, a su vez, han ido convergiendo a la tasa de política monetaria, es decir, hay mecanismos de transmisión de la voluntad del Banco Central que llegan al mercado, que impactan en las decisiones. Sin esos mecanismos de transmisión, las tasas del Banco Central son simplemente una referencia, pero no hacen cambiar el equilibrio macroeconómico. Así que también hay que darle tiempo al tiempo para que estas cosas nuevamente nos permitan estar ordenados internamente en lo financiero, en lo económico, para luego poder abrirnos al mundo de manera exitosa y no de manera aleatoria. Bueno, con esto termino esta parte, pero me quedan varios minutos y creo que una de las ideas que teníamos con Santiago era resumir rápidamente algunos conceptos de estos paneles que hemos tenido. Les comento que los videos de todos los paneles van a estar en la página de Central y tendrán posibilidad de repasar. Hay mucho material, uno a veces puede asistir o no, pero vale la pena verlos porque
Todos los paneles fueron extraordinarios desde nuestro punto de vista. A mí me gustaría pensar un poco qué nos referimos a estos déficits fiscales, política monetaria e inflación. De manera sencilla, nosotros muchas veces recurrimos a la jerga económica, hablamos de dominancia fiscal, pero es un tema muy práctico, muy claro y de mucho sentido común. Es el principal problema hoy en Argentina. Y entenderlo técnicamente, difundirlo y así hacerlo valer políticamente y preservar en los años venideros el equilibrio logrado, que de esa relación es lo que nos va a ayudar a salir de esta crisis y derrotar definitivamente la inflación. Arrancamos ayer con un panel de banqueros centrales. El primer panel resultó muy profundo. Nil Kashkari y Pablo Hernández de Cos enfatizaron lo que nosotros vimos como un tema clave, que es la importancia de cómo se relaciona este Banco Central Tesoro, pero tanto en tiempos normales, donde esa relación prevalece la independencia del Banco Central, había un reconocimiento muy claro que en tiempos de crisis hay un efecto de coordinación importante que hay que respetar. La independencia del Banco Central no es un bien absoluto, es relativo a las circunstancias y la coordinación que hoy se tiene es lo que nos ha permitido pensar que en un futuro la independencia nos va a poder preservar la inflación, pero evitar la hiperinflación requirió coordinación. El arreglo institucional que marcaban ellos en su panel, al cual se va gravitando, busca reforzar a lo largo del tiempo, tiene un objetivo prioritario que es mantener la inflación baja. Una conclusión muy apropiada en medio del anuncio del Premio Nobel de Economía de esta semana, porque pone énfasis en el tema de los arreglos institucionales y cómo contribuyen a la prosperidad. En el contexto de las instituciones, lo que me llamó la atención del panel era que los mandatos otorgados y las responsabilidades impuestas en Estados Unidos, en Europa, promueven la defensa de la dominancia monetaria de la política fiscal, no al revés. Es decir, puede haber momentos de conflicto, pero las instituciones generan responsabilidades que hacen que frente a ese conflicto los hacedores de política fiscal y monetaria enfrenten otra ecuación y el objetivo primordial es mantener la inflación baja. También quedó muy claro que la resolución de otros problemas económicos como el financiamiento del presupuesto o la competitividad de la economía son encauzadas por vías de cuidar el acceso y respetar condiciones de mercado de capitales y también buscar consensos políticos para llevar adelante reformas microeconómicas y no a través de disponer del balance o de las herramientas del Banco Central, sean las tasas de interés, bajándolas excesivamente, subsidiando, o el tipo de cambio, buscando hacer una especie de juego Ponzi, de devaluar reiteradamente porque es difícil competir y no se quiere hacer los deberes microeconómicos. Son esas las llaves por la cual la política monetaria y cambiaria va a ser estable, va a ser predecible, es que cada tarea que tenemos por delante sea, se resuelva utilizando la herramienta correcta y no se recurra al Banco Central para solucionar todos los problemas. Segundo panel, para mí superó las expectativas. Ricardo Arreazu, Gustavo Cañonero, Rafael Di Tella analizaron el programa de estabilización definiendo las restricciones que gobiernan un régimen bimonetario. Primero, que hay que internalizar a la hora de diseñar una respuesta económica a esta crisis. También las opciones que son acotadas y los trade-offs importantes que el manejo de una crisis marcada por desbalances tanto de stocks como de flujos impone. Y finalmente, una observación de las métricas que nos ofrecen, hoja de ruta, para ir comprendiendo si esta salida elegida para la crisis recorre un camino similar a los países que son vistos como casos exitosos. En el panel el debate se abrió a considerar secuencias alternativas de políticas fiscales, monetarias y cambiarias que podrían ser adecuadas para asegurar la estabilización a la luz de experiencias pasadas y el espacio que pueda haber o las condiciones que pueden darse para elegir una velocidad mayor o menor en la implementación. Pero en todos los casos se destacó la consolidación del ajuste fiscal, un elemento muy valorado por todos, porque solo a partir del mismo y no independientemente de él sería posible perseguir estrategias monetarias y cambiarias y esperar resultados deseables, principalmente una baja inflación.
de ese panel me quedó una frase que la mencioné antes: la inflación no es solo la suba de precios o la pérdida de valor de manera, la inflación es una estafa. El panel sobre dominancia cuasi fiscal esencialmente estaba anclado en los dilemas concretos de Argentina de hoy. Nos llevó por un recorrido académico de alto vuelo, donde se mostró cómo la microeconomía aplicada nos puede servir de herramienta para entender la macro. Joan Berning nos dio una masterclass del enorme aporte que la profesión económica puede hacer cuando se une la intuición económica, la rigurosidad matemática y la vocación por abordar los problemas más relevantes en su momento de relevancia. Aceptando lo que en la academia se denomina elegantemente las condiciones iniciales, que nosotros aquí quizás conocemos más como la herencia recibida, Iván tomó como dato la complejidad de los controles cambiarios y la falta de acceso al mercado de bonos para demostrar de manera simple, porque la opción óptima de política monetaria, en este caso el tercer óptimo, no es la opción convencional. Si bien la política fiscal no era protagonista del ejercicio, las conclusiones formales coinciden con las intuiciones que teníamos en el Banco Central, de que aún en Argentina sin credibilidad y si se aplicaba un ajuste fiscal teníamos lugar para aflojar la política monetaria y aún así bajar la inflación. En el mundo de la política económica, la fórmula clásica tight fiscal, loose money, como se dice, es lo más parecido a la fórmula de Coca-Cola. Sin embargo, fue cuestionada fuertemente por la mayoría de los observadores. Su efectividad, sin embargo, en la historia no admite dudas, pero hubo muchas dudas infundadas que escuchamos este año en torno a esa falta de consistencia monetaria del programa económico. Las ecuaciones matemáticas se suman a los datos de la realidad, como el 3,5% de inflación de septiembre, que nos invitan todos a no dudar del sentido común y pensar que en circunstancias extraordinarias, quizás algunas medidas extraordinarias pueden darnos resultados convencionales. Luego escuchamos un panel sobre plan de estabilización. Nos mostraron la cara de la economía, que se parece más al arte que la ciencia y no es apto para cardíacos implementar un programa de estabilización por los propios protagonistas. Gustavo Franco, Leonardo Lederman repasaron el éxito de los programas de Brasil e Israel en los que participaron. Un éxito que con la mirada histórica superficial puede pensarse como algo lineal y automático. Sin embargo, la narrativa que nos transmitieron de esas experiencias nos recordaron que las decisiones económicas en tiempo real, con información imperfecta, es lo que llamamos risk management en la industria financiera, son cuestiones que en economía se llaman path dependent, es decir, el camino se construye al andar, y que hay que armarse de un portafolio de opciones dentro de este contexto general de política fiscal apretada y política monetaria floja. En lo concreto, nos recordaron que hay elementos comunes a los planes de estabilización exitosos: la preservación en el tiempo de un ancla fiscal, la paciencia que requiere en cualquier país bajar la inflación a partir de ciertos niveles, la convivencia con una apreciación real del tipo de cambio y la necesidad de una política monetaria flexible, predispuesta a actuar frente a la coyuntura cambiante y que, por lo tanto, no puede estar al servicio permanentemente de la política fiscal. Sobre los controles cambiarios se mencionaron beneficios de la flexibilidad, pero también esas experiencias mostraron que muchas veces la definición de un régimen cambiario nuevo no se da de un único paso, sino que resulta de una sucesión de fases que dan lugar a la convergencia. Me llamó la atención que las unidades que se reflejaban en los ejes X de los gráficos ilustraban una trayectoria de la política cambiaria, estaban expresados en años, no en meses. Es decir, hubo una nota de cautela: cada plan de estabilización debe respetar la realidad del país en cuestión, las restricciones, y tiene tiempos distintos, pero en general, hasta esos planes exitosos que parecen lineales demoraron cierto tiempo hasta lograr el objetivo final. Me quedé ahí con una frase también del panel: no hay nada más popular que bajar la inflación. El panel de dominancia fiscal nos dio la oportunidad de refrescar la memoria sobre la saga de la deuda y los litigios, la dominancia financiera, que vimos desde el 2001 al 2016, pero con un sentido de enorme vigencia hoy. La investigación de Greg Makoff nos recordó el costo económico que puede producir un manejo de deuda que desemboca en litigios extendidos,
la falta del acceso a financiamiento que deriva una reestructuración incompleta o una reestructuración también sin plan económico que la apoye, como en 2020, tiene dos consecuencias y ambas son negativas. Primero, aumenta la dependencia financiera del fisco del Banco Central y agudiza la dominancia fiscal de la política monetaria, desembocando en subas de inflación. Es lo que vivimos. Segundo, como muestra nuestra experiencia, termina desembocando en la imposición de controles cambiarios, que hoy todos estamos de acuerdo que hay que eliminar de manera prudente. Si bien el libro de Gregg recorre la saga de la deuda argentina entre 2001 y 2016, su vigencia hoy es muy evidente. Luego de tantas estrategias de ajustar stocks, es decir, deuda, durante crisis pasadas, que no han permitido a Argentina estabilizar la economía definitivamente, el trabajo de Gregg es testimonio de que el esfuerzo por corregir desequilibrios de flujos, déficits fiscales, es una manera alternativa y más prometedora para resolver la inestabilidad. Tuvimos el beneficio también de tener una visión internacional de inversores. Este panel nos acercó mucho entendimiento de cómo los inversores globales toman decisiones ante el panorama de la coyuntura internacional, también cómo nos miran y cómo nos cuentan las costillas, también qué grado de entusiasmo le genera el proceso. Ahí Claudio Irigoyen, Graham Stock y Tom Smith nos plantearon en perfecto español que la perspectiva de flujos de inversión a mercados emergentes mejoró moderadamente, pero mencionaron que los déficits fiscales de países desarrollados están siendo seguidos de cerca. Si la dominancia fiscal pasa a ser una preocupación en esas economías y no solo acá en Argentina, reconocen que las tasas de interés largas no seguirán hacia abajo el relajamiento monetario que imprimen la Reserva Federal y otros bancos centrales, y esto implica un riesgo que nosotros ya conocemos, el crowding out del sector privado, y en nuestro caso, los flujos emergentes. En Argentina nos han reconocido que el progreso del programa de estabilización superó expectativas y enfatizaron que el ancla del esfuerzo fiscal está sujeto a la política y que recuperar credibilidad fiscal requerirá muchos años de que la política se comprometa con el déficit cero. El panel sobre los planes de estabilidad, el segundo, creo que nos resultó muy relevante a todos, particularmente siendo argentinos, nos sentimos muy identificados. Adrián y Licandro nos ayudaron a entender cuánto más difícil es estabilizar en una economía que presenta un alto grado de dolarización, es otra restricción más. Y lo importante que hicieron notar es que la dolarización no es un plan económico, ocurre a nivel de la sociedad. Y los sistemas monetarios deben incorporarlo y no combatirlo, dar la opcionalidad al usuario. Eso es lo que nosotros llamamos la competencia de monedas y esencialmente lo que implica es que cada moneda debe generar su lugar, debe competir, las tasas de interés, la perspectiva de cada moneda para el usuario, no para el gobierno, será lo que determina la demanda de esa moneda en la economía. Perú empezó primero con la dolarización haciendo espacio para el peso. Nosotros, si bien muchas veces se toma Perú como caso comparativo, empezamos al revés. La gestión anterior se quiso eliminar el rol del dólar y artificialmente promover el peso. Eso entonces nos lleva a nosotros que nuestro desafío va camino inverso, es decir, tenemos que abrirle espacio al dólar. El blanqueo ha sido una gran noticia, como le decía antes, es parte de un proceso de remonetización y creo que no ha estado en el radar de los inversores. Cuando los inversores les preocupa si el Banco Central no compra 1.000 millones de dólares en un mes u otro, es importante ver que el balance del país, no del Banco Central, es lo importante a nivel del riesgo crediticio del país y que no 1.000 millones o 2.000 millones más menos de compra de reservas. Lo que hemos visto ahora es que hay más de 13.000 millones de dólares que entraron al sistema bancario de argentinos. Veremos cuántos quedan depósitos, pero si no, invertirán en otras aplicaciones financieras. Y lo importante de valorar esto es que hoy, por ejemplo, tenemos más depósitos en dólares en bancos argentinos que reservas en el Banco Central. A la larga, eso se va a ir migrando al Banco Central a través de reservas brutas y reservas netas sin ninguna manipulación cambiaria, sin ninguna operación financiera de deuda, sin ningún pedido de rescate a organismos internacionales, por simplemente
una lógica que quizás inicialmente nadie se animaba a ponerle un número, pero reconozcamos que es un número que nos muestra que a pesar del cepo, muchos argentinos han vuelto a poner dólares adentro del sistema y que tienen muchos más. Los cálculos que se hacen son de activos cerca de 400.000 millones, pero de activos líquidos en Argentina de 200.000 millones. Así que hay mucho espacio. Sí, también nos alertaron en Perú y en Uruguay que es más complejo hacer política monetaria en países bimonetarios. Y bueno, nosotros para que fluya la liquidez entre dólares y pesos, el Banco Central está trabajando en un sistema de pagos al estilo Uruguay, para que también no solo el crédito pueda expandirse y la demanda de dinero ahorrarse, sino también que pueda haber transacciones en el dólar. De la misma manera que bajar la inflación y tener tasa de intereses normales hace atractivo como vehículo de ahorro el peso, bueno, el dólar seguramente también podrá competir con el peso en la dimensión transaccional. Juan Pablo Nicolini en el siguiente panel empezó dos paneles muy optimistas, que fue una buena manera de terminar. Fusionó la historia y los modelos para contarnos que esto del déficit fiscal, la política monetaria, la inflación, no solo genera inestabilidad, pero también tiene efectos no neutrales, es decir, afecta a la economía real. La inflación tiene costos reales negativos y el optimismo es que si se sostiene el déficit cero, lo que dicen los modelos nos ofrece la oportunidad de multiplicar el ingreso per cápita. Y ese panel optimista terminó también con un panel de quienes manejan desde el sector privado, los bancos, los sistemas de pagos, y miden de cerca la demanda de la gente por crédito, por remonetización. En general, esa mirada microeconómica es un buen complemento para la macro y los desafíos que plantea este cambio de escenario, tanto Fabián, Jorge, Osvaldo, nos hablaron de un tema que es el crowding in. Los números ya son importantes. El costo, el beneficio del ajuste fiscal tiene como contrapartida la expectativa de una expansión del sector privado. Bueno, eso se está dando, no es que se va a dar el año que viene, ya se viene dando. Y los números, como mostraban, son realmente impresionantes. Y bueno, con esto quisiera ir redondeando. Creo que de alguna manera las jornadas han sido extraordinarias. Ahora hay quien va a venir a comentarles su visión para Argentina, otro invitado extraordinario, y siendo el jamón del sándwich, me retiro.